actividades como iglesias asociadas. Ya a veces sus caritas ya no las vemos y quisiéramos volverlas a ver en nuestras actividades como retiro, asociación y como comercial, ¿verdad? El 22 y 23 del mes de abril, la asociación va a ser en el Rinconcito y nos gustaría mucho que estuvieran con nosotros. Entonces, Dios les bendiga, hermanas, es un placer, una bendición el poder estar aquí. Y esto no sería posible si ustedes no estuvieran presentes. Entonces, agradecemos el honor que nos dan con su presencia y damos gracias a Dios por cada una de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Efesios capítulo 6. Y cuando lo tengan nos ponemos en pie y vamos a leer Efesios del 1 al 6, al 9 digo, perdón. Del 1 al 9, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Cuando lo tengan, empezamos todas juntas. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sean libres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y no haya acepción de personas. Muy bien, ¿pueden tomar asiento? Si vemos aquí, ¿a quién se refiere, hermanas? A la familia, ¿verdad? Y abarca no solo la familia, sino la sociedad, porque habla de trabajadores y también de patrones, ¿verdad? Pero aquí no le está hablando a personas inconversas, sino le está hablando a personas conversas, o sea, a las personas que ya creen, y les está dando algunas reglas, ¿verdad? Dice: hijos, obedeced, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y empieza a dar ciertas amonestaciones y algunas recomendaciones para nuestra vida. Nosotros, en la Femenil Nacional, escogimos un logo y se llama Apercibidas. ¿Ustedes qué piensan que es estar apercibido? Estar alerta, estar vigilante. ¿Alguien más? Uh-huh. Yo busqué en el diccionario y me dice que es disponer, prevenir, amonestar y varias cosas más. Y dice, pero también prepararte para algo, ¿sí? Estar apercibido es estar preparado, ¿sí? Y como cristianas, a mí me tocó el tema en la sociedad, ¿sí? Y nosotras, ¿cómo nos preparamos para vivir en sociedad? Y aquí encontramos que dice que la sociedad es un grupo de personas en donde hay papás, hay mamás, hay hijos y mucho más, ¿verdad? Pero dice, ¿tú cómo te preparas para vivir en esa sociedad día a día? Y si nos damos cuenta, el Señor nos dice, ¿verdad? Hijos esto, padres esto, tú como trabajador esto, tú como patrona sí, pero nos va dando lineamientos. Pero ¿cómo creen ustedes, hermanas, que nosotros podríamos llegar a hacer esto? Que cuando estemos enfrente de la sociedad nosotros podamos llevar a cabo lo que la Biblia dice. Si se acuerdan, Efesios, el Señor habla de ellos en el Apocalipsis
y les dice que solo tiene una cosa contra ellos. ¿Sí recuerdan qué? Dice que han dejado su primer amor. No les reclama que si no saben bien la Biblia, nada, más que solo han dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían todo, estaban bien preparados. Si leemos todo Efesios, ellos están bien preparados para seguir una vida muy buena. Pero dice ahí dice que los efesios ya sabían todo, pero ¿qué creen que pasaba con ellos? Decía la palabra, no mientas, y ellos mentían. No seas deshonesto, y ellos eran deshonestos. Entonces, ¿practicaban lo que les habían enseñado? Y yo creo que ahorita nosotras como cristianas, no sé si aquí hay alguien todavía que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Todas ya somos salvas, ¿verdad? Y todas ya hemos sido enseñadas y todas ya nos han instruido con la palabra de Dios. Y a lo mejor algunas, podríamos decir, unos 2, 3 años apenas, pero otras ya, algunas desde pequeñas y vamos, ¿verdad? Creciendo y vamos aprendiendo. Pero la palabra de Dios nos dice que si lo estamos practicando, ¿sí? Y vamos a ver el versículo 10, le voy a pedir a Tere si me lo lee, por favor, Efesios 6:10. Y ahí vamos a ver cómo podemos nosotros empezar a llevar en nuestra vida lo que la palabra de Dios dice. ¿En qué nos vamos a fortalecer, hermanas, para poder vivir en sociedad? Y en su poder, ¿verdad? Si yo confío en mis fuerzas, ¿qué va a pasar? Voy a fracasar y todo lo que yo quiera hacer afuera en el mundo, en mi sociedad, va a fracasar porque voy con mis propias fuerzas. Entonces dice que en el poder de ¿quién? Del Señor y en el poder de su fuerza de Él. Cuando nosotros nos ponemos las fuerzas del Señor, venga lo que venga, vamos a permanecer firmes. Pero cuando estamos en nuestra propia fuerza, vamos a fallar. El versículo 11, hermana Sonia. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué nos dice ahorita, decía la hermana Sonia, verdad? Que el diablo, y aquí que nos explicaba del canto, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es nuestro enemigo. Entonces dice, si tú estás en el poder de las fuerzas del Señor, vas a poder resistir las acechanzas del diablo, ¿sí? En el versículo 13, no, 12, hermana, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Dice que porque ¿con quién tenemos lucha? Contra personas que nosotros no vemos, que no son visibles, ¿verdad? Son huestes, dice, de maldad en las regiones celestes. Nosotros no alcanzamos a percibirlas, no podemos verlas. Y a veces, hermanas, en nuestra sociedad últimamente se ha dado mucho los divorcios, los hijos que se van de la casa porque no están de acuerdo con los papás, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros estamos viendo. Pero ¿qué creen, hermanas? Que estas huestes de maldad no solo en nuestra sociedad, sino dentro de nuestras iglesias está pasando lo mismo. Hay muchos divorcios, hay muchas cosas que nosotros vemos, los hijos ya no quieren venir a la iglesia, se alejan y todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Empezamos a ver que hay un problema con nuestro esposo y nosotros empezamos a pelear, ¿verdad? Pero ¿quién creen que está poniendo eso? ¿Quién? El diablo, dice, porque las huestes de maldad son las que se están metiendo, se están infiltrando y nos hacen estar en choque, ¿verdad? Como familia. Y nosotros nos ponemos a pelear con ellos en lugar de ¿qué dice aquí? Estar en el poder de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? Y empezamos
Nosotros no tendríamos que estar peleando porque nuestro enemigo no es nuestro esposo, nuestro enemigo no son nuestros hijos, nuestro enemigo no es el patrón, dice ahí, ¿verdad? Y tú como patrón, ¿qué tienes que hacer con tus, no les grites, no los trates mal? Y a veces hay cristianos que tienen a su cargo trabajadores y los tratan con la punta del pie, ¿verdad? Y la palabra de Dios no dice eso. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está constantemente ahí, metiéndose, y no debiera ser la lucha entre nosotros, una hermana contra otra o X cosa, ¿verdad? Que a veces llega a pasar, sino tendríamos que estar bien conscientes de que el enemigo está aquí, ahorita está aquí, y a lo mejor ay, no pongas atención, ¿verdad? Y mira, y suena nuestro teléfono, un pip, y lo abrimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a tratar de distraernos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y como les decía, nosotros ya sabemos la palabra de Dios. A nosotros no tendríamos que agarrar y decir, a ver, mira, en el principio creó Dios los cielos. Ya lo sabemos, porque lo hemos aprendido. Todo el tiempo hemos estado aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, ahorita ya nomás nosotros tenemos que practicarlo. Y en el versículo 13 nos dice otra vez, si fueron observadoras, ahorita voy a preguntar qué nos repite ahí. Hermana Yolanda, ¿me lee el 13, por favor? Por tanto, tomad toda la armadura ¿Qué nos dice ahí que debemos ponernos, hermanas? ¿Y cuántas veces lo repite en ese pasaje? Ajá, ajá. Pero ¿cuántas veces nos repite aquí? 2 veces, ¿verdad? Nos dice que para que nosotras podamos resistir, tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Quién sabe o a quién le han enseñado sobre la armadura de Dios? Ajá. Sí nos han enseñado, ¿verdad? A ver, primera parte de la armadura de Dios. La primera, ¿con qué es? ¿Con el qué? Con el cinturón de la verdad. En el tiempo de las batallas y todo eso de las guerras, los hombres ahora ya usan pantalón, ¿verdad? Y cosa, pero en el tiempo del Señor eran túnicas y se ceñían un cinturón para apretar y que la túnica no se moviera, porque decían que cuando estaban en la batalla podía pasar que un mal movimiento y la túnica se subiera y ellos quedaran en vergüenzas al exponer sus partes, ¿verdad? Pero aquí, hermana, nos habla de un cinturón, dice el cinturón, ciñete, porque no dice, es para afuera, dice, sino tú como cristiano, ciñete de ese cinturón, pero dice del cinturón de la verdad. Y aquí vemos que dice que el diablo va a estar mostrando lo que somos, ¿verdad? Entonces el diablo, él va a agarrar y va a decir, mira, a la hermana le gusta mucho el chisme, pero no lo sabe porque lo pienses, sino lo sabe porque lo expresas. Entonces él dice, ay, a ella le gusta el chisme y sale la vecina, ¿verdad? Dicen a veces, ay, no me quiero topar con ella porque, híjole, suelta, me va a contar todo lo de la vecindad. Pero ¿por qué te la pone? ¿Tú por qué piensas que te la pone? Para distraerte, pero porque probablemente también a ti te gusta. Él sabe lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, no nos va a poner lo que no nos gusta, nos pone precisamente lo que sabe, lo que nosotros vamos a fallar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que cuando el cristiano es transparente, su vida es transparente, dice la palabra de Dios que el diablo no tiene nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Nada. No va a encontrar ni un hilo, ni un cabello, ni nada que te pueda demostrar. Y si dice, eres chismosa, eres mentirosa, eres metiche, eres esto, hablo con respecto a mujeres, ¿verdad? Porque casi siempre oímos estas frases en otras partes, a veces en la calle, y mira, esta es bien chismosa, y mira, esta es bien mentirosa, y así cosas. Entonces, no va a agarrar y va a decir,
Ay, la hermana Sonia es así, pero si la hermana Sonia es transparente, va a decir, ella puede ir con ese cinturón de verdad porque está demostrando lo que ella ya aprendió como cristiana, y que ella es verdadera, que no hay doblez ni nada doble, ¿verdad? O sea, que acá me comporto de una forma y acá ya soy totalmente diferente. Entonces, por eso nos dice que nos ciñamos bien con el cinturón de la verdad. Que el diablo no, por ahí no puede entrar, ¿verdad? Que no nos cache en mentiritas, en cosas que no son transparentes en nuestra vida. Segunda parte de la armadura, ¿cuál es? Dice, vístete con la coraza de la justicia. La coraza iba en esta parte de aquí, ¿verdad? Pero nosotras, hermanas, cuando venimos a Cristo fuimos justificadas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa justificación, no estamos hablando de esa justicia, porque esa no la dio a nosotros el Señor. Y es la justicia que sabemos que aún como vivamos o como vaya desarrollándose nuestra vida, el Señor tiene justicia para con nosotros, ¿verdad? Y muchas veces la expresa como misericordia. Pero habla de la justicia que nosotros tenemos que impartir. Él ya no la dio. Ahora nosotros tenemos que impartirla hacia los demás. ¿Y cómo somos nosotras para impartir esa justicia? Muchas veces en el mundo, cuando estábamos entre la sociedad, no se han dado cuenta que cuando alguien comete un error, ¿qué hacemos? ¿No? Todo el peso de la ley, que lo maten, que lo fusilen, que lo lleven a cadena perpetua y esto y aquello. Ah, pero cuando se trata de mí, ¿qué digo? El Señor tenga misericordia de mí y perdónenme, ¿verdad? Dice que un muchacho robó y, y decía él, no, perdónenme, perdónenme. Y cuando se le presentó la oportunidad que a alguien le quita algo, lo va y lo agarra. Y lo vemos también en la Biblia, ¿verdad? Que le perdonan y va y le cobra al otro y hasta la cárcel lo lleva y ya tuvo que haber justicia de parte de su amo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros no somos así, hermanas? Queremos que todos los demás los afusilen y nosotros que tengan misericordia de nuestras vidas. Y no, hermanas, la justicia de Dios ya vino a nosotros. Y esa misma justicia, ese mismo amor, ese mismo perdón, nosotros lo tenemos que reflejar a los demás. ¿Sí? Por eso es importante que nos vistamos con la armadura de Dios. Siguiente artículo de la armadura, el calzado de nuestros pies. Pero dice el calzado de la ¿qué? De la paz. Cuando nosotros nos hablaron de Cristo, tampoco habla, aquí yo no les voy a hablar de que nosotros tenemos que ir a hablar. Sabemos que tenemos que hablarles a otros. Pero hermanas, cuando practicamos, a veces estamos pasando por situaciones difíciles, por cosas que abruman tanto nuestra vida. Y cuando recordamos nosotros el Evangelio de la Paz, que cuando a mí me hablaron, me dijeron, yo como jovencita tuve algunos accidentes, pasé por algunas cosas y yo no sentía esa paz. Yo al contrario decía, ay Señor, ¿por qué permitiste que a mí me pasara? Pero cuando alguien me dijo, Cristo te ama, inmediatamente como que algo cambió, ¿verdad? Vino esa paz a mi vida a través del Evangelio. A esta hora, a este tiempo que tenemos, a lo mejor unas 30, yo ya 51, y a lo mejor hacia nuestros diferentes tiempos de edad, cuando nos repetimos y nos decimos, ¿el Señor murió por ti? Ay, pero ya no me ama mi hijo, pero Cristo te ama. Ay, pero ya se fueron todos los que decían que eran mis amigos, pero Cristo te ama. Ay, pero no tengo trabajo, pero Cristo te ama. ¿Qué nos ha faltado, hermanas? Desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos en la calle y alguien sabe que estamos pasando por cosas difíciles, ¿qué dice?
Pero ¿cómo puedes seguir adelante, verdad? Y no entienden la palabra de Dios. Pero nosotros sí la entendemos, porque un día Jesucristo murió en esa cruz por ti, por mí y por los que están afuera. Pero cada quien decide en qué tiempo le acepta. Pero ya cuando nos recordamos esa salvación, ¿merecíamos que Cristo muriera por nosotros? ¿Verdad? Dice que merecíamos la muerte y al infierno, y ya no había más. Mas sin en cambio el Señor nos perdonó, nos limpió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando sientas que ya no puedes, recuerda que en esa cruz Cristo fue crucificado por ti. No pienses en el de al lado, Cristo murió por mí. Y así como vas y evangelizas y les dices a otros que Dios les ama, tú repítetelo. A veces es bueno, hermanas, a veces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Él ya tuvo esa misericordia. Entonces, cuando yo piense en el calzado del preso de la paz, también voy a pensar no nomás en llevarles a otros, sino en evangelizarme. Nosotros ya no tenemos que estar a cada rato aceptando a Cristo, porque fue una vez y para siempre. Pero sí olvidamos, hermanas, que ya somos salvas, que el Señor ya vino a nuestro corazón y ya a veces decía una hermana, ya cuando hice ciertas cosas, entonces ya me acuerdo, ¿verdad? Que ya Cristo está en mí. Pero sobre todo, hermana, cuando estemos pasando por problemas, por situaciones difíciles, recordemos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, hermanas, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál? El escudo de la fe. El escudo que ellos usaban no era un escudo pequeñito, sino era un escudo que tapaba todo su cuerpo. Sí, no sé si han visto películas de soldados y de repente se ponen todos los escudos y tapa. Y es como una valla y no se ve ningún cuerpo, ¿verdad? Los tapa completamente. ¿Por qué viene la fe a nosotros, hermanas? ¿Pero por qué? ¿O por la palabra de Dios está bien? Por el oír la palabra de Dios, entonces viene la fe a nosotros. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, no teníamos, o sea, creíamos en algo, pero no había una fe. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, viene esa fe a nuestra vida. Esa fe que nadie nos la va a quitar. Y que entre más yo conozca la palabra de Dios, me congregue en mi iglesia, me congregue en mi femenil y en los servicios que hay en la iglesia, yo voy a oír la palabra de Dios y mi fe va a ir menguando, creciéndose, ¿verdad? Y cuando vengan situaciones difíciles, esa fe que yo tengo va a servir de escudo y nada me va a mover, hermanas, ¿sí? Entonces es importante que ese escudo esté bien reforzado. Y no era un escudo de papel, ¿verdad? En algunos pasajes dice que mandaban a hacer escudos hasta de oro, ¿sí? Era un material resistente que ni siquiera una flecha pasaba. Entonces, ¿cómo tendría que ser nuestra fe, hermanas? Firme, ¿verdad? Fortalecida, ¿en quién? En el poder de su fuerza, ¿verdad? No en cualquier lado. Nuestra fe no la vamos a poner en nuestro esposo, nuestra fe no la vamos a poner en nuestros hijos, en el vecino, en nuestros pastores. La fe tiene que estar bien cimentada, ¿en quién? En el consumador de la vida, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo, porque esa fe precisamente es la que nos va a permitir estar de pie. Pase lo que pase en nuestras vidas y también vamos a ser buenos cristianos, buenas creyentes. ¿Y qué creen que esa fe va a permitir? Que nosotros reforcemos a nuestro pastor, a los que están enfrente, a los que ponen. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe es lo que no se va a agotar jamás. ¿Por qué? Porque estamos bien cimentadas y estamos leyendo y estamos escuchando y estamos aprendiendo de la palabra de Dios.
porque por el oír viene la fe. Pero dice, no por oír cualquier cosa, ¿verdad? Sino la palabra de Dios. El siguiente, hermanas. El yelmo. Por ahí creo que nos faltó. No, sí les dije del calzado, ¿no, verdad? Sí, del calzado. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo, hermanas? El casco, ¿verdad? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuidamos nuestra cabeza? O sea, nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente, ¿lo cuidamos? No, ¿verdad? Vamos y oímos toda clase de cosas. Y nos juntamos con toda clase de personas que hablan y dicen y esto. Y los soldados, si no llevaban el yelmo, dice que ahí venía una flecha pegada y en las caricaturas, ¿verdad? Pega la flecha y rebota, según. En otras encaja. Pero no llegaba a herirlos, a matarlos. Y nosotros leemos un libro que no es este, y a veces trae un montón de cochinadas o tonterías o qué sé yo, cosas que no nos convienen y nosotros seguimos leyéndolo. En el momento que lo empezamos a leer y vemos que hay algo que no nos conviene y nos habla de ocultismo y de mil cosas, inmediatamente lo cierro porque no es para una hija de Dios y tengo que cuidar mi mente. A veces vemos películas y a veces decimos, ay, son de niños. Ahorita las películas de niños están metiendo, sí se han dado cuenta que han estado metiendo mucho relacionado a que ya no te tienes que fijar mucho, mujer con hombre, que diga hombre con hombre, mujer con mujer, y como que ya algo es algo normal, ¿verdad? Pero fíjense, hermanas, que a veces nosotros como cristianas también lo vemos tan normal, ya no nos incomoda, y por eso no cuidamos nuestra mente. Vamos en el camión y empezamos a oír. A mí luego me dicen, me acuerdo que me preguntan, oye, ¿sabes esta canción? O sabes esta, y es que es muy famoso y la verdad, hermanas, mis oídos no me permiten a veces ni siquiera los cantos, oigo un ratito, pero no mucho, porque me duelen los oídos. Entonces, yo no soy mucho de canciones, que de moda, o luego nada más escúchala, mira qué fea está. Y digo, pues si está fea, no quiero escucharla, ¿verdad? Pero a veces, hermanas, vamos, y a veces vamos en el camión y aunque no, y de repente pasan una viejita de las que escuchaba mi papá, y la oigo y digo, ay, esa le gustaba mucho a mi papá. Y ya le empezamos, y a algunos, dice una hermana, ya cuando me doy cuenta ya estoy cantando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestra mente. Porque estamos acostumbrados a ya vivir en nuestra sociedad, que vamos, escuchamos, vemos, y no tapamos, ¿verdad? Ese huequito que dice, ese casquito no lo usamos. Y no, pues no vamos a salir de nuestra casa y nos vamos a poner la cacerola como casco, ¿verdad, hermanas? Pero sí tenemos que ir orando, ir diciendo, Señor, ayúdame que lo que venga hoy para mi día, para mi vida, que lo que escuche, si no es de edificación, lo deseche. ¿Sí? Si no me va a nutrir, lo deseche. Entonces es importante que usemos ese yelmito, ese casquito, protegiendo nuestra mente. A veces leemos, no sé si les ha pasado en Face. Yo a veces digo, Señor, por favor, porque a veces los mismos cristianos ponemos cosas que no edifican a nadie, hermanos. Entonces tengamos cuidado. Si yo a veces me mandan y la verdad, si no me conviene, es más, a veces ni a nadie le pongo ni me gusta ni nada, ¿verdad? Pero procuro no poner, ni siquiera a mis hijos. ¿Por qué? Porque les digo a ellos, ¿tú crees que eso está bien? Entonces, a veces, no, ¿para qué te tengo de amiga si ni me apoyas? Lo siento, pero mientras sea algo que a mí no me esté edificando, no voy a poner ni un comentario. Y les digo, y a veces ni siquiera los pongo porque digo, no, mejor no me meto en... ¿Por qué, hermanas? Porque el mundo ya está muy viciado. Y a veces pensamos, bueno, pero esa es la sociedad. Ellos viven así, pero
tristemente nosotros somos parte de esa sociedad, ¿sí? ¿Y en qué contribuimos nosotros en la sociedad? ¿A que siga siendo lo mismo o que realmente haya un cambio? Entonces, protejamos nuestra mente. Y también la vamos a proteger solo con la palabra de Dios. Cuando oramos, bueno, es que no quería adelantarme porque ahorita ya vienen las otras. La siguiente, y lo más importante, dicen, la espada. ¿Y nosotros cómo la representamos la espada, hermanas? Con la palabra de Dios. Cuando los guerreros iban a la batalla, la espada no era una espada larga, ¿sí? Porque en lo que la sacaban ya los habían matado, entonces era una espada cortita para poder tener lucha cuerpo contra cuerpo y era en corto, ¿verdad? Meter, sacar y porque, o sea, venían y no les daba tiempo de nada más que estar ahora sí usando el arma y poder, ahora sí, defender su vida. ¿Nosotras qué hacemos? Realmente, hermanas, yo no les voy a decir, yo todo el tiempo estoy leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos a veces algunas hacemos un devocional, a veces ya nos mandan algo y ya leemos en ese momentito y así. Pero es importante conocer la palabra de Dios. Cuando tienes un problema, dice el hermano, dice, yo a veces voy y alguien me empieza a echar pleito, me empieza a decir cosas, y el Señor dice, ¿verdad? Dice, el Señor tiene tanta misericordia de mí, que viene a mi mente y dice, se me fue, espérenme, déjeme en la frase. Se me fue Sí, le dice, el hombre sabio, dice, pasa por alto el enojo. En Proverbios está, ¿verdad? Entonces dice, no te enojes, no le contestes. Dice, el hombre sabio pasa por alto el enojo. ¿Y qué pasa, hermana, cuando alguien me dice, yo le contesto? Se enciende más, ¿verdad? Pero yo estoy exactamente igual que esa persona. Y cuando alguien te dice algo y tú callas, eres sabio, dice, el hombre sabio pasa por alto el enojo. Yo le digo a mi hija, ¿que te dicen que estás fea? Sí, estoy fea. Tú sabes que no, ¿verdad? Que te dicen que eres esto. O sea, no tengo por qué ponerme. ¿Por qué? Porque conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da para todo. Dice, si alguien te empieza a decir, dice, no le contestes ásperamente, porque si tú le contestas mal, dice, hace subir y en lugar de que calmemos las cosas, se hacen más grandes. Entonces, por eso es que debemos. Si alguien te da una bofetada, ¿qué dice la Biblia aparte de esto, hermanas? Si alguien llega y te pega, dice, pon la otra mejilla, ¿verdad? Porque a veces dicen, sí, se la voy a poner, pero morada, ¿verdad? No, hermanas, la palabra de Dios es bien. Es que mira, me provoca. Es que mira, ya le pasé quién sabe cuántas y me sigue haciendo. ¿Y cuántas veces dice que tenemos que perdonar la Biblia? 70 veces 7, ¿verdad? En corto. Mira, fíjate que la fulanita hizo. ¿Y qué dice el Señor? ¿A qué? Le dice a Pedro, ¿verdad? Tú sígueme, tú sigue caminando. Palabras, frases cortas de la palabra de Dios que nos van a detener a llegar a hacer cosas que después nos arrepentimos, hermanas. ¿Sí? ¿Qué dice de la mentira? ¿Qué dice cuando te vienen a contar un chisme? Y ahorita muchos ponen y dicen, ¿verdad? Y ponen, y dice, si te están contando, primero pregunta que si lo que me vas a decir me conviene, y si es edificante, y si esto. Entonces si no tienes esas tres cosas, no me digas nada, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera corroboramos algo y ya lo estamos comunicando, ¿sí?
Entonces la palabra de Dios, si yo conozco la palabra de Dios me va a poner un qué, hermanas, un alto, un tope, ¿verdad? Me va a decir, mira Laura, tranquila, espérate. ¿Y cuántas de nosotras no hemos sido de temperamento fuerte, hermanas? Que apenas si el esposo nos dice, mira, y apenas cuando ya nos dijo, mira, no, pero es que tú también. Y todavía ni nos ha dicho qué. ¿Por qué? ¿Y qué dice en la palabra de Dios? Ay, dice, si tu esposa esto y te hace aquello, tú trátala mal. ¿Sí dice eso? Dice, ámala. Ay, pero es que mira, agárrala cachetadas. No, dice, ámala como vaso frágil. Así como Cristo murió por la iglesia, así ámala. Le dice que muera por ella. ¿Y a nosotros qué nos pide, hermanas? A ver, ¿qué? Pero fuerte, con ganas. Respeto, ¿verdad? Al hombre le pone más cosas y a nosotros nada más dice respétalo. ¿Por qué nos dice eso? Porque el Señor sabe cómo somos, ¿verdad? Porque sabe que a veces la mujer, como decía la hermana ese rato, a veces somos más sensibles, más temperamentales y a veces como mujeres ya tenemos todo el día con el niño, todo el día lavando, todo el día haciendo de comer y ya cuando estamos y él me dice algo, entonces como yo ya estoy así, inmediatamente, ¿verdad? Contesto y le falto al respeto. Entonces, fíjense, la palabra de Dios nos va a poner topes. Dice, tú como mujer sujétate, respeta a tu marido y nada más. Ay, pero, y decía un hermano, dice, el único que puede quejarse de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de todo es Dios, porque Él tiene la peor esposa. ¿Sí? Y ustedes van a decir, ¿y cuál es la peor esposa? La iglesia, porque a poco no, hermanas, todo el tiempo nos estamos quejando con el Señor. Y Señor esto, y Señor, y mira el esposo que me dice, y Señor, mira los hijos, y mira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, hermanas, no leemos la palabra de Dios, no la conocemos, y si la conocemos, no la practicamos, ¿sí? Y nos conducimos como queremos, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos está, pues a ver, espérate, Laura, espérate, y nosotros jalando, ¿verdad? Espérate, porque mira, lo que vas a hacer hoy te va a perjudicar toda la vida. Y a veces eso no lo entendemos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios tiene que ser esa espada corta, que cuando alguien venga y me diga, dice un predicador, si quieres aprender palabras cortas que te van a ayudar a tu vida, son los proverbios, ¿sí? Los proverbios nos ayudan. A mí hay un versículo que me gusta mucho, está en bueno, ese no es en Proverbios, está en Eclesiastés, es Eclesiastés, y dice, ¿cuántas veces? Dice, no te enojes por lo que alguien diga de ti. Dice, porque ¿cuántas veces tú no has dicho de otros? ¿Sí lo entendemos, hermano? Dice, ¿por qué te quieres levantar contra esa persona? ¿Cuántas veces tú no lo has hecho? Y fíjense, hermana, la palabra de Dios es bien sabia. Y a veces sí o no nos dicen, es que fíjate que dijo, y ay, casi queremos. Pero cuando el Señor agarra, dice, este te acusa, pero estos tres están apuntando, dice el Señor, ¿tú qué estás haciendo? Tú también lo has hecho. Entonces, tengamos cuidado el no aplicar la palabra de Dios, porque el no aplicarla nos trae consecuencias muy fuertes a nuestra vida, ¿sí? Entonces, la espada tiene que ser cortita. ¿Para qué? Para que en el momento, ¿verdad? Cuando se presente la situación, yo pueda contestar, pero sabiamente. Y si no, el Señor no quiere que contestes, ¿qué crees, hermana? Que te vas a quedar muda. O sea, en ese momento no va a salir ninguna palabra de tu boca. Lo hemos experimentado. A veces yo ya tengo todos mis argumentos para pelear con mi hijo, con mi hija y decirle, mira, no has hecho esto. Y me empiezan a decir, y ya no me les quedo viendo y le digo, ándale, pues vamos a orar. Y luego yo ya cuando se van le digo, pero si yo ya le había preparado todo, ¿verdad?
Pero dice el Señor, cállate. ¿Por qué? Porque a veces hacemos más grandes las cosas. Porque a veces ya no vamos a poder contener eso, ¿verdad? Ya se echó a perder, ya estropeamos nuestra relación. Y ya ninguna cosa que queramos, porque cuando estamos enojados, cuando estamos en una situación mal, no decimos las mejores cosas. Decimos lo que nada más sale, ¿verdad? Y ya cuando nos damos cuenta, entonces ya no se puede arreglar. Claro, claro, Dios hace todo lo imposible para nosotros posible, pero a veces no les ha pasado, ay, ¿por qué dije esto? Cuando conocemos la palabra de Dios nos va a dar. A nosotros nos pasó un caso de mi hijo, quedó de verse con su esposa en un lado y de repente su esposa no llegó y estaba con su mamá y luego me dice mi hijo, no, mamá, pero es que ¿por qué no llegó? Y él estaba bien enojado. Y ahorita voy a llegar a la casa y le voy a decir, y ya se iba y le digo, no, te llevamos. Y ya todo el camino, ¿verdad? Me acordé, que debe quererla como vaso frágil, y ya ahí le iba diciendo, mira, hijo, ella es un vaso frágil, dice la palabra de Dios. O yo pensé de repente, a veces decía, yo le decía a mi mamá cuando estaba joven y mi cuñada le contestaba feo a mi hermano, y mi hermano ya así casi le quería pegar una cachetada y mi mamá le dice, no, 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 aquí no. Y yo así entre mí decía, ¿verdad? A veces eso es, como seres humanos en el mundo, dale unas cachetadas y vas a ver que la... pero ¿qué hice? Dije, no, porque si él llega, pelean, ¿qué va a pasar con su matrimonio? ¿Qué va a pasar con su vida? Entonces, todo el camino le fui leyendo, ¿verdad? Lo que me acordaba de la palabra en mi mente y le iba diciendo, mira, dice esto, llega, pregúntale cómo le fue, platiquen, y que ella te diga el por qué ella no pudo llegar. ¿Por qué, hermanas? Porque es importante, ¿sí? La palabra de Dios nos va a guiar a hacer lo correcto. Y porque yo no quiero que mi nuera se vaya y deje a mis nietos solos. Yo no quiero que mi hijo la golpee y pasen otras cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no me dice que es la manera de tratar a una mujer. Y también saben por qué, hermanos, porque a mí nunca me han pegado en mi matrimonio. Nunca ha sido necesario. Aunque yo digo, me lo merezco porque a veces hago cosas que no. Sacamos de quicio al marido, ¿verdad? Pero más sin en cambio, el Señor ha enseñado a mi esposo a tratarme como un vaso frágil. Entonces, imagínense, yo nunca lo he experimentado en mi vida y que yo le diga a mi hijo, pégale a tu esposa, pues es incorrecto. Entonces, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos pone barreras, ¿verdad? Nos dice, a ver, espérate, no te vayas más allá. Después nos habla que dice que oremos en el Espíritu. Cuando ya tenemos toda esta armadura, el yelmo, la espada, el escudo, los zapatos, ¿qué más? La coraza, el cinto de la verdad, ya tenemos todo. ¿Cómo vamos a lograr que esto funcione bien en nuestra vida? A través de la oración. Cuando nosotros queramos hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en oración, ¿verdad? Decir, ay Señor, fíjate que está pasando esta situación y voy a orar por ello. Pero ¿cuándo podemos ver todo esto? Cuando nuestra vida esté alineadita. Dice el hermano, dice, vamos a sellar nuestra armadura con la oración. Ya tengo mi armadura, ya la tengo bien puesta y ahora todo lo voy a poner en oración. ¿Sí? ¿Cuándo oramos? ¿O cuándo nos dice la Biblia que tenemos que orar? Sin cesar. ¿En dónde está? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, ¿verdad? ¿Y qué significa orar sin cesar? Constantemente, ¿verdad? No dice que vamos a estar, dice uno, no dice que te quedes todo el día en tu casa y ahí, no. Vas en el camino, oramos. Vas, estás guisando, ora. Estás lavando, ora. Estás planchando, ora. Y cuando te acuerdes, ora. Dice, persevera en la oración. Es una perseverancia, hermanas. ¿Qué hizo la mujer que iba todos los días a pedirle al rey que le hicieran justicia? Perseveraba, ¿verdad? Y dice que el rey que se cansó de ella, háganle justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la perseverancia, dice, el que persevera, alcanza. Y la palabra de Dios nos dice, oren con perseverancia.
A veces decimos, es que mi esposo no es cristiano, pero yo ya oré por él 3 veces y ya que el Señor se encargue. Ya se lo di. Ay, mis hijos no obedecen. Ya oré un día por ellos todo el día y como no obedecen, ya que Dios se encargue de ellos. No, hermanas. Tenemos que estar orando, orando. ¿Ya oraste por ti? A veces nos olvidamos de orar por nosotras. Oramos por nuestro esposo, oramos por nuestros hijos, oramos por el vecino, por la hermana que me dijo que orara por ella, por todo. Y a veces olvidamos lo más importante, orar por nosotros. A veces tenemos sueños, a veces tenemos ilusiones de alguna cosa, o queremos simplemente que el Señor haga algo en nuestras vidas, que cambie algo en nosotros. A lo mejor mi carácter, a lo mejor alguna cosa. Debemos orar por nosotros, ¿sí? Debemos estar constantemente orando, pidiendo. Yo recuerdo de que yo llegué a la iglesia Príncipe de Paz cuando estaba chica, una hermana que impactó mi vida, sobre todo en el tiempo de oración. Y esa hermana se llama, la hermana, bueno, era la hermana María de Jesús. Cuando yo la oí la primera vez, ella pidió por su esposo. Y Señor, te pido por mi esposo. Y al siguiente, Señor, te pido por mi esposo, esposo e hijos. Y la siguiente, y pasaron los años, y la hermana, todo el tiempo, la oración era por su esposo. Y no recuerdo bien, pero según yo, en mis datos que tengo en mi cabeza, 2 años antes de morir el hermano se entregó a Cristo. ¿Sí? Y pasaron años, hermanas, años para que él viniera a Cristo, más sin en cambio ella nunca se cansó de pedir por su esposo. A lo mejor decía la hermana, no lo voy a ver, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar. ¿Estás perdiendo a tus hijos, hermana? Tus hijos ya no quieren ir a la iglesia, Satanás ya ha entrado y ha hablado con ellos y los ha alejado. No lo sé, ¿verdad? Tú sí sabes, pero ponlos en oración. ¿Sí? No dejes de orar por ellos. La oración es la que nos ayuda a sellar todo lo que tenemos, a rescatar eso que ya hemos perdido. Pídele a Dios. ¿Tienes problemas con tu esposo? Pídele a Dios. ¿Tienes problemas con tu hermana de al lado o con tu patrón? Pídele a Dios. Y Dios va orando, pero necesitas orar. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Voy en el camión, voy orando. Voy por la leche, oro. Cuando iba por mis niños a la escuela, yo iba así. Y un día se me queda viendo una señora y me dice, ¿le pasa algo? Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué? Le digo yo, ¿por qué? A veces ya es inconsciente, o sea, no nos damos cuenta que lo hacemos, sino porque ya lo acostumbramos, que ya de repente solito, ¿verdad? Y le digo, no, y me dice, es que desde que la veo que viene para allá, veo que viene. Y yo dije, pues ha de traer su teléfono o así. Y ya le digo, no, le digo, es que vengo hablando con Dios, ¿verdad? Y a veces dicen unos, es que yo oro en silencio, pero no, hermanas, un día así pónganse y van a ver un espejo enfrente, que estamos meneando nuestra boca, porque estamos nosotros hablando con ese Dios que es el único que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿sí? Entonces debemos orar en el Espíritu con perseverancia. ¿Y por quiénes debemos orar, hermanas? Dice Pablo ahí, oren por mí, dice para que predique o para que lleve el Evangelio. Pero debemos orar por nuestros pastores, por nuestros hijos, por nuestros esposos. Y digo nuestros esposos porque me refiero a todas, ¿verdad? No porque tengamos muchos. Entonces, por todo lo que nosotros, sobre todo por el ministerio de nuestro pastor. ¿Sí? Una iglesia que ora por su pastor es una iglesia bendecida. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos que estar orando por el pastor, para que él lleve la palabra. Dice que velemos. ¿Saben qué es velar? A lo mejor van a pensar, ay, estar todo el día, toda la noche, despiertas todo el tiempo. ¿Sí es eso? A ver,
¿quién sabe qué es velar? ¿Estar qué? Estar alerta, apercibidas, estar alerta. Cuando yo estoy velando, estoy alerta, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, a veces estamos en el templo, está predicando el pastor y nosotros estamos durmiendo, ¿sí? O no estamos durmiendo literal así de cerrados los ojos, sino no vemos nada, no sentimos nada porque estamos adormecidos. Y al enemigo le conviene que estemos así, porque cuando estoy adormecido, cuando no estoy alerta, ¿qué pasa? Ni cuenta me doy, ¿verdad? A veces vamos en el camión y hay un accidente. ¿Sí viste? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Porque no nos damos cuenta, porque venimos adormecidos, no estamos alerta de lo que está pasando en nuestra vida. No sé ustedes, hermanas, si Dios les dé esa oportunidad, pero yo creo que como mamás todos lo tenemos. A veces está pasando algo con nuestro hijo y aunque no nos digan, como que nosotros ya sentimos, ay, oyes, ven, y ya nos ponemos a platicar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está percibiendo, nos está diciendo, mira, está alerta de lo que está pasando con tu hijo. Pero hay muchos que dicen, no, es que yo para dormirme, para ir a la cama me pongo a leer la Biblia y me pongo a orar y entonces me quedo dormido. Es la única forma, ¿sí? No, el Señor no quiere que todo el tiempo estemos dormidos, hermanas. El Señor quiere que despertemos porque el enemigo nos está ganando terreno. Él está aquí y Él está haciendo que a veces como mujeres, como personas cristianas, no tengamos esa comunión ni con Él, Señor, ni con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque está moviéndose, porque está ahí. Y mira, te torció la boca. Ay, mira, yo antes hacía mucho de comer y llevaba a la iglesia y llevaba tinga. A mí me gusta mucho la tinga, pero la verdad a mí me gusta ponerle mucha cebolla. No me gusta la cebolla cruda, pero en tinga me encanta. Entonces sí le pongo bastante pollo, pero le pongo un poquito más de cebolla. Y y llegamos a la reunión y para esto yo ya le había dicho al Señor, no quiero escuchar nada de nada. Cierra mis oídos, cierra mi boca y que yo no, si no me conviene que yo no escuche. Y ya estuvimos ahí en la reunión y ya estábamos ahí, convivimos, se acabó la tinga. Y ya cuando nos íbamos me dice una hermana que íbamos caminando, ¿sí oyó lo que dijeron de su tinga? Y yo, entre mí decía, no me digas, por favor, no me digas. Ah, pues dicen que pura cebolla le pone. Ahí estaba y estaban diciendo, ¿a poco no yo? Y le volteó y le digo a la hermana, no, hermana, le digo, gracias a Dios no me permite escuchar lo que no me conviene, ¿verdad? Y ya llegué a la casa y pues mi traste vacío, mis hijos querían que llegara con un poquito, porque cuando preparo para la iglesia yo no dejo para la casa, porque digo, lo preparé para mis hermanas, entonces yo no voy a dejar, ya cuando venga les preparo otra cosa a ustedes, pero no, porque nada más es para ellas. Y fíjense, hermanas, qué maravilloso, ¿verdad? Que a veces el Señor no nos deja oír. Y ya me dicen, pero se acabó toda. Y yo entre mí pensé, y eso que era pura cebolla, ¿verdad? Fíjense, hermanas, son pequeños detalles que a veces pueden causar grandes cosas en nuestra vida cuando dejamos, ¿verdad? Que eso nos afecte. Y ya después le digo, me decían mis hijos, ¿qué vas a llevar? Porque si yo no llevaba comida a las actividades, mis hijos no comían, porque decían, es que no me gusta la comida de la hermana y no me gusta esto. Y no, yo nada más quiero comer tu comida. Entonces llegó un momento en que yo no llevaba comida, nada más compraba tortillas y compraba refrescos, para enseñarlos que tienen que comer todo y que las hermanas también se preocupan, ¿verdad?, por hacer eso. Entonces, hermanas, son detallitos, son cosas que tenemos que ir aprendiendo para que tengamos una buena relación entre hermanas, ¿verdad? A lo mejor Dios dice, yo no sé guisar muy rico, pero sé hacer unos postres bien ricos o sé hacer esto. Y es la forma en que el Señor nos permite estar unidas y trabajar juntas, ¿sí? Entonces, debemos
despertar, ¿verdad? De ese sueño, de ese adormecimiento que tenemos. Porque como estamos adormecidas y dicen, fíjate qué dijo, y entonces, no, pero yo, ¿por qué? No. Si estás bien alerta, te vas a dar cuenta con qué intenciones lo dijo y a lo mejor no fue para hacerte daño, pero yo lo tomo así porque estoy dormida y no me doy cuenta qué realmente está diciendo. Y nos pasa a veces con nuestros hijos en la casa, lo que les decía, ¿verdad? El marido apenas si no, pero tú, pero si no te he dicho nada. Pero como que ya pensamos, ¿verdad? Que va a decir algo y empezamos. Entonces vamos a ponernos tantito de pie y vamos a ver Efesios 5:14. Ya casi estamos terminando, hermanas, ya. Vamos a leerlo todas juntas. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los... Otra vez. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Pueden tomar asiento? Fíjense, ¿qué les decía de Efesios, verdad? Que ellos todos eran creyentes. ¿Y qué les dice ahí Pablo de su condición? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban dormidos, ¿verdad? Y les dice, despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice? Levántate de quiénes? De los muertos. ¿Quiénes están muertos, hermanas? Los que no tienen a Cristo. ¿Y cómo los está tratando a ellos? Como si no tuvieran a Cristo, ¿verdad? Porque a veces vamos a la sociedad y nos infiltramos entre ellos, estamos dormidos, estamos muertos y nos comportamos como el mundo y nadie ve nada, ¿sí? No van a ver nada. Por eso dice, levántate, tú que duermes, y sal de los muertos. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces te alumbrará Cristo, la gente va a ver que tú eres cristiano. Y a veces no las estoy regañando, fue el estudio que me tocó. Pero a veces, hermanas, cuando Dios nos pone estos estudios a nosotras, primero me hablan y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy muerta, porque a lo mejor la gente no ve lo que Cristo ya hizo en mí. Estoy dormida porque no alcanzo a percibir lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, levantémonos, hermanas. Si nosotros somos apercibidas, nos preparamos para algo, estamos alerta, entonces el Señor va a usar nuestras vidas, ¿sí? Vamos a poder servirle, vamos a poder traer nuestra armadura completa. ¿Por qué? Porque ya despertamos de ese sueño en el que estábamos. Somos creyentes. Y yo no les estoy hablando como a personas del mundo, yo les estoy hablando como creyentes, como Pablo le habló a los efesios. ¿Sí? La Biblia dice que cuando perdonas, vete ya no robes más, ¿verdad? Vete ya no hagas esto, vete ya, que tu vida demuestre ese cambio de que Cristo está viviendo en ti. No te enojes, ¿sí? El enojo no trae nada bueno, al contrario, nos quita la comunión con Dios, perdemos relaciones como nuestros hijos, perdemos las relaciones con nuestro esposo, perdemos las relaciones con nuestra iglesia, perdemos las relaciones con nuestros vecinos y si nos ponemos a enumerar muchas cosas. El Señor ya está, dice que la venida del Señor está cerca y cada vez está más visible porque dice que cuando esto se convierta ya en todo un caos, ya estamos, ¿verdad? El Señor va a venir.
Estamos preparadas, hermanas. Estamos apercibidas. Estamos llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y si no lo estamos haciendo, ahí en tu mente, en tu corazón, dile, Señor, ayúdame. Cambia en mí lo que tú tengas que cambiar. Haz tú la obra. Y si yo no he dejado que tú hagas la obra, porque la mayoría de las veces seguimos siendo igual, porque no dejamos que el Señor intervenga en nuestra vida. A veces nada más le dejamos ciertas áreas, ¿verdad? Ay, encárgate de que todo, no me falte nada, encárgate de, pero lo mío es mío. No, hermanos, tenemos que entregarnos completamente. Despiértate tú que duermes. Dice, sal de entre los muertos, ya no sigas en ese mundo. Dice, y entonces brillará la luz de Cristo en ti. Te alumbrará Cristo. La gente verá lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, hermanas, pues esta es la palabra de Dios. Créanme que en mi vida el Señor habló mucho y doy gracias de verdad. Doy gracias porque sé que el Señor todavía tiene cuidado de mí. Y me dice, Laura, estás fallando. Laura, no estás haciendo las cosas como debes de hacerlas. Entonces, en ese momento reflexionamos y tenemos que cambiar, pero no con mis fuerzas, con el poder de las fuerzas del Señor. Es la única forma, hermanos. Entonces vamos a orar. Le voy a pedir a nuestra hermana Abigail si nos dirige en oración.